Hola, buenas tardes. Estaremos hablando sobre caracterización de falla por corrosión en una lave de impulsor de bomba de agua. Una bomba de agua es un dispositivo que se utiliza para impulsar agua a través de un sistema de tuberías o para extraer agua de un pozo o depósito. Las bombas de agua son fundamentales para los sistemas de refrigeración de motores, ya que aseguran la temperatura adecuada durante el funcionamiento. Sin embargo, los álabes de estas bombas, fabricadas en acero 1045, enfrentan desgaste progresivo debido a la exposición a fluidos corrosivos y condiciones operativas extremas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la corrosión por picaduras. Bueno, el pitting es un tipo de corrosión localizada que se caracteriza por la formación de agujeros o cavidades en la superficie de un material, generalmente en los metales. Este se produce cuando hay un ataque localizado del material por un agente corrosivo como el cloruro o el oxígeno, lo que provoca una reacción electroquímica que disuelve el material en este punto específico. Este estudio va a analizar la corrosión en una lave utilizando las normas ASTM E183, ASTM E321 y ASTM G4621, con el objetivo de comprender los mecanismos de degradación y su impacto en el rendimiento del sistema. El estudio contribuye al conocimiento de los mecanismos de degradación de los componentes de las bombas de agua. Para la parte de la metodología, comenzamos con un proceso de inspección visual. El propósito era identificar defectos superficiales como la acumulación de sedimentos, óxido y fracturas en los componentes de la bomba. Después evaluamos el componente externo e interno de la bomba con énfasis en señales de desgaste, corrosión y acumulación de material con su respectivo análisis de cambios visibles en las superficies afectadas. Y pues las herramientas que usamos fue una observación directa y herramientas ópticas básicas. Después, para la preparación de muestras para la metalografía, comenzamos con el corte de la muestra, que pues en esta fueron fragmentos de la lave recortados con ceguetas de metal para separar la pieza a analizar. Después, al ser muy pequeña la zona de estudio, se utilizó un compuesto fenólico para encapsular la muestra. Después lijamos progresivamente desde granos gruesos hasta los granos finos con lijas de carburo de silicio sin el uso de agua para no alterar las propiedades de la corrosión del metal. Seguimos por el pulido. Se usaron abrasivos de alúmina o polvo de diamante para poder alcanzar acabados de espejo. Para el ataque químico se aplicaron reactivos como el nital para revelar estructuras internas bajo el microscopio. El tiempo de exposición fue corto, fue entre 3 y 7 segundos, y se ataca selectivamente ciertas fases o granos de la microestructura, haciendo visible la textura bajo el microscopio. Al finalizar, se enjuagó con abundante agua y se limpia suavemente con un algodón con alcohol. Para el examen metalográfico se examina la muestra bajo el microscopio óptico y se toman fotografías con aumentos de 25 a 500 de aumento para evaluar la textura, tamaño de grano y posibles inclusiones o corrosión localizada. Para la prueba de dureza de Rockwell, los parámetros que estuvimos aplicando fue la escala B, una precarga de 10 kg fuerza, una carga principal de 100 kg fuerza, un espesor mínimo de muestra de 10 veces la profundidad de la indentación. Y nuestro proceso de montaje de la muestra fue, pues, primero montar la muestra en la máquina de Rockwell completamente plana y centrada debajo del indentador. Con el tornillo de ajuste se ajustó la altura hasta que este entró en contacto suave con el indentador, evitando aplicar presión adicional en esta etapa para posteriormente configurar la máquina en cero para preestablecer el punto de referencia. La máquina aplica automáticamente una precarga inicial para asentar el indentador en la muestra y eliminar cualquier juego o deformación superficial ligera. Después se aplica la carga principal jalando la palanca hacia abajo. Al usar la escala B, que son los 100 kg fuerza, durante este proceso el indentador penetra más profundamente la muestra, generando una huella en el material. La máquina mantiene la carga principal durante unos pocos segundos para garantizar que la indentación se estabilice. Y el resultado de la dureza Rockwell se mostrará en el dial analógico en la máquina, y la aguja del indicador se detiene en el valor correspondiente en la dureza. Para el área de resultados, comenzamos pues con la metalografía.
Esta, pues, como estuvimos hablando, se llevó a cabo una muestra metalográfica en una muestra de un álave de acero 1045. La textura que estamos observando es resultante de un lijado en seco. La característica más evidente que podemos observar son las colonias perlíticas. Estas se aprecian como zonas alternantes de ferrita, que es la fase más clara, y cementita, que es la fase más oscura. La micrografía muestra una estructura típica de un acero 1045 y este es un acero al carbono medio con una cantidad moderada de carbono, lo que le confiere una buena combinación de resistencia y ductilidad. La microestructura observada es consistente en la composición química del acero 1045. Para el resultado de dureza, también se llevó a cabo una prueba de dureza de Rockwell en una muestra de un álave de acero 1045. Esta fue la misma utilizada para el análisis metalográfico. Se empleó en una máquina que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, equipada con una punta de diamante para garantizar la precisión en las mediciones. En la tabla podemos observar el resultado de las pruebas realizadas y el promedio de todas las mediciones. Estos datos nos indican una leve variabilidad en la dureza del material que se puede atribuir a pequeñas partículas no metálicas, como viene siendo el óxido, presentes en el acero que pueden afectar localmente la dureza. Para el método de corrosión, en la figura podemos observar las micrografías obtenidas a través del microscopio óptico. Aquí se muestra una muestra de acero 1045 que nos enseña una evidencia de corrosión por el mecanismo de pitting o picadura. Al observar estas imágenes a través del microscopio óptico obtenemos una información sobre la naturaleza y la gravedad de la corrosión. Este es un tipo de deterioro superficial y es caracterizado por pequeñas zonas de corrosión puntuales y profundas en la superficie del material. En este caso, las marcas rojas nos señalan las áreas en donde el metal ha sufrido daños más concentrados típicos de la corrosión por picaduras. En la figura se muestra un acercamiento del pitting analizado de forma detallada, en donde se aprecia con mayor claridad la morfología de las picaduras, la naturaleza de los productos de corrosión y las alteraciones en la microestructura del material. La picadura observada presenta una forma irregular y ancha, con una morfología ramificada que sugiere que el ataque corrosivo se ha propagado a lo largo de los límites de grano o de otras heterogeneidades presentes en el material. La inspección visual y metalográfica confirmó la corrosión por picaduras en el álave de la bomba de agua. Se identificaron cavidades con una profundidad promedio de 0.00007667 nanómetros, un tamaño de 2 milímetros cuadrados y una densidad de 1 por 10 a la 4 metros cuadrados, clasificadas como pits anchos superficiales según la norma ASTM G4621. Las pruebas de dureza mostraron un promedio de 41.8 HRB inferior al rango normativo que es de 50 a 60 HRB, indicando un debilitamiento del material. La picadura 1 nos mostró el mayor deterioro, sugiriendo un proceso de corrosión avanzado. Para las conclusiones, tenemos que los resultados obtenidos nos muestran que la corrosión por picadura es el principal mecanismo de degradación en el álave de la bomba, evidenciando daños estructurales significativos como cavidades profundas y microgrietas en los límites del grano. En la inspección visual se detectaron acumulaciones de óxido y sedimentos que indicaron exposición prolongada a condiciones donde el material se degradó. El análisis metalográfico confirmó la presencia de una microestructura típica de acero 1045, pero con signos de alteración debido a la corrosión, como la formación de productos de corrosión y la deformación de los granos. La prueba de dureza nos mostró una ligera variabilidad atribuida a la presencia de óxido y otras impurezas que pueden afectar localmente la dureza del material. Esta investigación nos contribuye significativamente al entendimiento de los mecanismos de corrosión en componentes metálicos bajo condiciones reales de uso, además de validar técnicas de análisis como la metalografía y las pruebas de dureza, ofreciendo una base práctica para diseñar componentes más duraderos y eficaces. También fomenta una integración teórica y práctica en la formación profesional, conectando disciplinas clave y subrayando la importancia de un diseño adecuado y selección de materiales resistentes. Esas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención.